Buenos días, mi nombre es Laura Melo y bienvenidos a Melo Caramelo. Para el día de hoy tenemos un tema súper interesante que seguramente le va a gustar a todos los televidentes. Son las burbujas especulativas y para eso decidimos traer dos grandes expertos en el tema, que son Julián Fajardo y Javier Cruz. Hola, bienvenidos. Buenos días. Bueno, entonces como ya lo había dicho, los televidentes y pues yo estamos muy interesados en conocer todo sobre burbujas especulativas. Entonces pues empieza diciéndome qué es una burbuja especulativa. Bueno, entonces básicamente una burbuja especulativa es un fenómeno que se presenta en los distintos mercados cuando el precio de un activo empieza a incrementar sin algún fundamento y esto prolongadamente alejándose cada vez más de su valor real. Esto generalmente sucede por términos de especulación. Claro, como Julián lo dice, la especulación juega un papel muy importante en las burbujas especulativas. Lo que sucede es que a medida que el precio del activo va aumentando, pues aumenta con esto la demanda por el activo y los inversionistas pues van a querer aprovechar esta ventaja. ¿Qué sucede? Los inversionistas empiezan a dar un voz a voz referente a estos precios, lo cual a su vez va a generar más aumento de precios y más aumento de la demanda. Al final simplemente lo que hallamos es un círculo en el cual se encuentra el voz a voz, el precio y la demanda de este. Bueno, yo no sé mucho sobre el tema, pero pues me he estado informando y pues quería saber si es cierto que lo que sucede es que como que los empresarios empiezan a comprar pues activos y el precio empieza a incrementar y lo que ellos creen es que en el futuro esos pues activos se van a vender a un precio más alto y pues con el fin de obtener beneficios. Exacto, eso es lo que sucede. Lo que la especulación genera es que los compradores estén muy incentivados a comprar y empiezan a adquirir mucho este activo. ¿Qué va a pasar? La demanda va a aumentar y simultáneamente los precios también aumentarán, pero aumentarán objeto de la especulación y no por términos reales. Ok. Pero entonces una pregunta pues que me surge. ¿Esto ocurre como de un momento a otro o es como un proceso lento o cómo se lleva a cabo? Pues básicamente las burbujas especulativas tienen como un patrón, como un orden. Entonces la mayoría de las burbujas siguen unas fases. Y pues podrían como explicarlas. Si quieren pueden acompañarme aquí a la mesa y vamos a hacer una actividad para entender Sí, las claro. fases de la burbuja. ¿Qué ven? Para entender, digamos, las fases de la burbuja especulativa hay que tener en cuenta como dos conceptos importantes. Vamos a verlos de esta forma, son precios y compradores. Entonces nos encontramos con las tres primeras etapas de la burbuja especulativa, que son la sustitución, el despliegue y la euforia. ¿Qué sucede? Que tanto, digamos, en estas tres etapas, tanto compradores como precios empiezan a aumentar debido a una perturbación cualquiera en la economía. Y entonces llegamos a un punto pues, muy alto de precios y compradores. Entonces, después de la euforia siguen las últimas dos etapas, que es la etapa crítica y el estallido. ¿En qué consisten? Básicamente después de la euforia empiezan a escasear los compradores y las personas que ya contaban con el activo empiezan a venderlo. Entonces empieza a salir todos esos activos del mercado y los precios empiezan a disminuir hasta el punto en que pues estalla la burbuja. Bueno, como ya nos pudimos dar cuenta, este tema realmente es muy interesante. Pero quisiera saber alrededor del mundo qué tan frecuente es o cómo se ha dado pues este tema. Bueno, pues realmente las burbujas especulativas alrededor del mundo son muy frecuentes. ¿Qué es lo que pasa? Que no son muy fáciles de determinar. Los agentes generalmente saben que hay burbuja y se percatan de ella en el momento en que ha estallado. Ejemplo, en los últimos 20 años han existido burbujas en el sector inmobiliario en Estados Unidos, en Suecia, en Japón, en Inglaterra. De acuerdo. Y por ejemplo a nivel Colombia, pues ¿cómo ha sido este tema? ¿O pueden decir actualmente que hay una burbuja especulativa o ha habido una hace poco? Okay, el caso para Colombia, el más importante, se encuentra a final de los 90. Bueno, Colombia a final de los 80 venía con un crecimiento económico muy importante, alta tasa de urbanización. Entonces esto generó digamos, en los inversionistas que se pensara, dado esta urbanización, que los precios de vivienda iban a seguir aumentando pues, constantemente hasta final del siglo. Entonces esto sumado con la apertura económica del periodo de gobierno de Gaviria generó, digamos que
las entidades bancarias y las entidades financieras buscaron como un nuevo punto como para generar inversión. Entonces, lo que pasó es que una tasa, digamos la tasa real del país se encontró por debajo del 5%. Esto, digamos, incentivó a las personas, a los inversionistas como a meterle pues, más dinero al sector de vivienda. Hubo una repatriación económica, es decir, la cantidad de dinero que se encontraba llegando de las inversiones extranjeras, de las exportaciones, también decidieron invertirlo netamente en el sector vivienda, por lo mismo, por la cantidad de, tan alta que tenían precios. Ya para finales, digamos, la burbuja se notaba que estaba creciendo a partir del año 92. De ahí en adelante hasta el año 95 lo que generó fueron muchos créditos bancarios para las personas, obviamente ligadas al sector de vivienda. Al final ya las empresas, las entidades bancarias, entidades financieras no tenían capacidad de solvencia dado la cantidad de crédito que habían generado, y al final terminó generando pues, la explosión de la burbuja hacia el final del año 97, y esto generó pues el comienzo del siglo fuera muy difícil para el país, digamos, mantener un buen nivel económico. Ok, entonces pues es importante que todos los televidentes sepan que este tema no ha sido muy ajeno para Colombia. Desde el estudio nos envían algunas consecuencias de tener una burbuja económica, entonces pues las voy a decir rápidamente. El primero es que se producen como asignaciones inadecuadas de los recursos que son destinadas a alimentar como la burbuja para que ésta crezca, en vez de dirigirlos pues a otras actividades o a otros campos. La segunda es que surge una sociedad que se basa en una cultura de enriquecimiento fácil, y pues en donde se prefiere la especulación a la inversión. Entonces pues se ve perjudicado el espíritu como emprendedor y se incrementa el número de estafas. Y la tercera es que pues una burbuja genera como un enriquecimiento pues artificial, porque este se basa en el endeudamiento y pues se ve incrementado en aumentos de tasas irracionales, y lo que provoca una posterior crisis de liquidez. Y pues este es como el efecto más nocivo de las burbujas. Bueno, hemos llegado a la última sección del programa, que son las preguntas por parte del público. Entonces pues vamos a empezar. Bueno, a mí me gustaría saber qué medidas podría tomar el gobierno frente a este tipo de situaciones. Bueno, pues no sé si alguno de ustedes quiere responder. Para el caso de la década de los 90, el banco advirtió a las entidades financieras que se estaba presentando un crecimiento inusual en la cartera pues, de estas, pero pues como lo mencioné antes, solo estaban pendientes del crecimiento de precios. Entonces pues hicieron como caso omiso la advertencia, a lo que el banco respondió planteando como un límite en el crecimiento pues, de cartera, pero pues, evidentemente no funcionó. Bueno, entonces pues acá lo que nos envían es que, teniendo en cuenta que esta no ha funcionado, hay como una política que debería como considerarse para que esta sí se aplique. En primer lugar, la superintendencia bancaria debe estar muy pendiente como de que las entidades financieras no suban sus tasas como de interés, o que no suban las cuotas pues para ellos como que amortizar pues el riesgo de la deuda. En segundo lugar, la superintendencia debe establecer normas claras sobre la máxima proporción que se puede como de financiamiento pues de una obra, y esta no debería pasar el 65% de un proyecto. Y en tercer lugar está como también pues el conocimiento y como, o sea, la información por parte pues de todas las personas, como de estar pues conscientes de pues del valor real de un activo, y como no dejar pues digamos que engañarse o creer mucho en que este precio nunca va a disminuir. Y bueno, con esto hemos llegado al final pues del programa. Muchas gracias al público y a nuestro programa.